Hola a todos, os presentamos una actualización de la serie de vídeos sobre la biblioteca JTS, Java Topology Suite. Es una biblioteca realizada en Java y que utilizan la gran mayoría de software desarrollado en Java en abierto sobre análisis espacial y SIG de escritorios, por ejemplo GeoServer, por ejemplo GVSIG y otros muchos. Y también lo utiliza, por ejemplo, PostGIS u otros softwares que están realizados en otro lenguaje que no es Java, por ejemplo en C, como el núcleo de PostGIS, pero que utiliza Geos, que es la biblioteca, la conversión de la biblioteca JTS a C, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que la gran mayoría de software open source se basa en su análisis espacial en la biblioteca JTS, y a su vez JTS sigue el estándar de Simple Features o elementos geográficos sencillos del OGC, con lo cual es un estándar. Y todo lo que aprendamos sobre cómo funcionan pues tanto las geometrías como las relaciones espaciales, como las operaciones espaciales con el estándar Simple Features, lo podremos implementar con la biblioteca JTS y también comprenderemos cómo funcionan todos los softwares que se basan pues en JTS o en Geos. Bien, aquí tenéis el sitio web de descarga. Vamos a realizar estos vídeos con la serie 1.19. Y bueno, aquí tenéis la biblioteca, el núcleo de la biblioteca, el fichero jar, los fuentes, etc. Lo que vamos a probar en este caso es este fichero, este programa. JTS Builder es un programa que se apoya en la biblioteca JTS, pero de forma gráfica, con una interfaz gráfico, nos ayuda a probar esas geometrías, esos operadores de análisis espacial, etcétera, ¿de acuerdo? Para su ejecución simplemente tenemos que tener Java instalado, la máquina virtual de Java, y en Windows, por ejemplo, nos descargamos este fichero, hacemos doble clic en él y ya se debe de arrancar. En el caso de que no funcione o que tengamos, por ejemplo, otro sistema operativo como quizás Linux, pues podemos utilizar el comando Java, siempre que tengamos acceso, como digo, a la máquina virtual de Java, pues ponemos Java, la opción -jar, y ponemos el fichero que nos hemos descargado, y en este caso pues nos aparecería ya el programa JTS Builder, ¿de acuerdo? Bien, no es objetivo explicar en programación cómo funciona la biblioteca JTS. Tenéis aquí el repositorio GitHub y la documentación está muy bien realizada y podéis utilizar pues una IDE de Java como Eclipse, cargar la biblioteca y realizar programaciones muy interesantes y muy potentes. Lo que vamos a ver aquí es cómo utilizar el programa JTS Test Builder, que es muy sencillo. Solo utiliza dos geometrías, una geometría A y una geometría B, y las va a combinar en operadores binarios como intersecciones o en operadores unarios sobre una geometría, por ejemplo, como el área. Y con todo esto pues vamos a ver tanto estas funcionalidades de la biblioteca JTS, que serán también las que luego tendrá PostGIS. Lo que en ningún caso va a trabajar JTS Test Builder son con capas cartográficas. Ya digo que únicamente trabaja con una o con dos geometrías. Lo primero que vamos a utilizar JTS Test Builder es para definir las 7 geometrías básicas que utiliza la biblioteca JTS y que también son las geometrías principales, las 7 geometrías principales que soporta con plena funcionalidad PostGIS. Para ello vamos a dibujar, pues por ejemplo, una geometría de tipo A. Tenéis que hacer clic en el tipo de geometría y directamente podemos dibujar, por ejemplo, una line string, un polígono o un punto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar una line string, simplemente vamos haciendo clic con el botón izquierdo y hacemos doble clic para cerrar esta line string. Es interesante Bien, lo primero vamos a definir con JTS Test Builder las 7 geometrías básicas que utiliza PostGIS con plena funcionalidad, que son las 7 tipos de geometrías que también soporta la biblioteca JTS. Hacemos clic en la geometría que queremos dibujar, la B o la A, y por ejemplo pues vamos a dibujar
una geometría de tipo line string con el izquierdo y doble para cerrarla, ¿de acuerdo? Es interesante ver también que yo puedo escribir aquí, esto es el WKT de la geometría, que es también otro estándar, que es el texto well-known test, definido por OGC de cómo se tienen que representar en formato textual las geometrías. También puedo escribir aquí el WKT y le doy a este botón y me saldrá dibujado. Fijaros, por ejemplo, pues voy a borrar aquí dos vértices y le doy al botón para subir la geometría al gráfico y veis cómo me aparece. Voy a borrar la geometría, puedo dibujar también geometría de tipo puntual o puedo dibujar geometría de tipo poligonal. Para ello tengo que dibujar primero el anillo exterior del polígono en sentido de las agujas del reloj, doble clic para acabar, y si quiero dibujar algún hueco dentro, pues me meto dentro y otra vez en el mismo sentido puedo dibujar huecos del polígono. Fijaros, también puedo, vamos aquí a quitar un anillo y le doy para arriba y fijaros cómo lo edita. Los siguientes tres tipos de geometría son las geometrías de tipo multi. Vamos a dibujar una geometría de tipo multipoint. Dibujamos un primer punto y al dibujar el segundo, fijaros cómo se transforma en multipoint. Lo mismo con las geometrías de tipo line string. Dibujo una geometría de line string y al dibujar otra, pues se transforma en multiline string. No quiere decir esto que una geometría de tipo multi tenga que tener dos elementos por lo menos, porque fijaros, yo puedo coger esto de aquí, puedo editarlo y me puedo generar una multiline string de solo, digamos, una line string, ¿de acuerdo? Y bueno, con las entidades poligonales igual, pues dibujo una entidad, dibujo otra, la transformo en multipolígono con sus correspondientes huecos. El último tipo de geometría que vamos a ver se llama Geometry Collection y es una geometría, un tipo de geometría que es como un contenedor porque dentro de él pueden aparecer geometrías mixtas, es decir, puede aparecer polígonos, líneas, puntos, multipolígonos, etc. Veamos cómo se dibuja con JTS Test Builder. Pues dibujamos, por ejemplo, una geometría de un tipo y si tratamos de cambiar el tipo y dibujar otra geometría, fijaros cómo se transforma en Geometry Collection. Incluso podemos poner otros puntos, otras líneas, etcétera. Fijaros que aquí pues aparece solo geometrías de tipo no multi, polygon, line string, point, pero Geometry Collection puede contener también geometrías de tipo multi dentro y también incluso otras Geometry Collection con otras geometrías dentro, anidadas. Es un tipo de geometría que muchas veces se utiliza como artefacto para obtener el resultado de ciertos operadores espaciales. Bien, vamos a realizar algún ejemplo de funciones escalares y de funciones geométricas. Vamos a dibujar, por ejemplo, un polígono y aquí en funciones escalares, una función escalar es aquella que devuelve un valor. Una función geométrica nos devolverá una geometría. Tanto las funciones escalares como geométricas pueden ser unarias o binarias, es decir, coger un argumento o dos argumentos de geometría. Por ejemplo, pues aquí podemos calcular el área de este polígono. Fijaros que el área es una función unaria porque solo devuelve, solo coge un argumento, la geometría azul. Yo puedo tener otras funciones escalares que devuelven, por ejemplo, una distancia y aquí aparecería pues el icono que necesita dos geometrías para funcionar. Directamente la ejecuto y aquí tendría ya el resultado. También me puedo ir al apartado de funciones que devuelven geometrías y, por ejemplo, pues calcular el centroide de esta geometría. Lo ejecuto y veréis aquí en resultado, fijaos que aquí tengo la entrada y aquí tengo el resultado de esta geometría, que es una geometría de tipo point. Todas estas funciones que estamos viendo se llaman igual en PostGIS y funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque se apoyan en el mismo estándar, que es el estándar, como hemos dicho, Simple Features del OGC. Bien, podemos ver el resultado con la geometría de entrada al mismo tiempo
o también podemos, si queremos, desmarcar aquí y solo vemos el resultado. Vamos a ver, por ejemplo, una operación escalar binaria, que sería la distancia. Para ello tenemos que irnos aquí a Input y dibujar otra geometría para calcular la distancia. Vamos a dibujar, por ejemplo, una línea por aquí y directamente el operador de distancia nos daría la mínima distancia entre estas dos geometrías. Y por último, vamos a calcular, vamos a borrar la línea que hemos dibujado. Vamos a dibujar una línea que tenga cierta intersección con el polígono y vamos a poner una función de intersección de estas dos geometrías que está en overlay y buscamos la intersección. Tenemos una binaria, una función geométrica. La ejecutamos y vemos el resultado. Este sería el resultado, que lo tenemos aquí. Podemos también inspeccionar las coordenadas de una geometría, en el caso de que tengamos una geometría pues cargada o dibujada con muchos vértices. Podemos darle al botón este de aquí y podemos ver cada vértice las coordenadas. Luego también lo que podemos hacer es intercambiar el caso A por el caso B. Para aplicar a lo mejor algún operador unario nos interesa intercambiarlo. Y bueno, simplemente ya comentar que tenemos estas dos pestañas más, pestañas de predicados, donde se evalúan las relaciones espaciales de forma booleana entre dos geometrías y que lo vamos a estudiar, porque a partir de aquí tenemos todos los predicados espaciales de PostGIS. Y luego otra pestaña donde vemos la validez de una geometría. Esto está dedicado solo a geometrías de tipo poligonal y veremos qué significa eso y por qué un polígono es válido o no válido. Bien, nada más por mi parte. Gracias por vuestra atención.